Ahora comprendo que el corazón no entiende de moral, ni de lazos de sangre, ni de todas esas convenciones que la sociedad nos impone. Guardo un secreto en lo más profundo de mi ser, una verdad que arde y me consume, y que si saliera a la luz, arrasaría con cada cimiento de mi vida. Nació de una mirada, un roce accidental y el silencio cómplice con el hombre que jamás debí haber deseado, el padre de mi esposo, el mismo que me había visto crecer, el que debía ser intocable. Esta es la historia de cómo una mujer, aparentemente normal, se despojó de todas sus máscaras para bailar con el peligro, un relato íntimo de deseos prohibidos y la búsqueda de una verdad que solo yo podía ver. Te invito a entrar en mi mente a comprender lo incomprensible. Los días que siguieron a su partida fueron un desierto de sensaciones. Cada mañana al despertar, el aire de la habitación parecía más fino, menos denso, como si una parte esencial de la atmósfera se hubiera disipado con él. Mis manos, antes tan ansiosas por tocar, ahora vagaban sin rumbo por la seda fría de las sábanas, buscando un calor, una huella que ya no estaba. Diego se levantaba con su rutina inmutable y yo lo observaba desde la distancia de mi propia mente, una burbuja de cristal que me separaba de todo lo ordinario. Hablaba de sus proyectos, de las mismas hectáreas de agave, de las cifras que me eran tan ajenas como las estrellas lejanas. Yo asentía, sonreía, mi cuerpo moviéndose con una automatización aterradora, una marioneta de carne y hueso con los hilos cortados. Por las noches la cama se sentía inmensa y vacía. Me tendía boca arriba, las yemas de mis dedos trazando círculos invisibles sobre mi abdomen, recordando la presión de su palma, el escalofrío que recorrió mi piel cuando sus dedos rozaron mi muslo. La lencería antes un secreto cómplice, ahora se sentía como una segunda piel, una membrana sutil que guardaba la memoria de una intensidad recién descubierta. Me ponía la camisola de tirantes finos, el encaje rozando mis pezones, y el aire fresco del balcón era el único amante posible, una caricia impersonal que no llenaba el vacío, pero lo acentuaba, lo hacía más palpable. Cerraba los ojos y volvía a sentir el roce de su barba de 3 días en mi cuello, el aroma a almizcle y cigarrillos, la voz ronca susurrando palabras que me habían desnudado el alma antes que el cuerpo. Él se había ido a Oaxaca, una palabra que sonaba a exilio, a distancia irreconciliable. Pero, ¿cómo se exilia una sensación? ¿Cómo se destierra un despertar? Su ausencia no era un vacío, sino una presencia distinta, más etérea, pero no menos potente. Era el eco en cada silencio, la sombra en cada rincón, el susurro en el viento que se colaba por la ventana. Diego lo notaba con esa intuición obtusa que a veces le permitía ver la superficie sin comprender la profundidad. «Estás rara como si flotaras», me dijo una mañana, mientras yo preparaba su café. Apenas lo miré. «Quizás es el cansancio», respondí con una voz que se sentía ajena a mí misma. La mentira era un músculo que se había fortalecido, una piel adicional que ahora me cubría, protectora y a la vez asfixiante. La casa de San Pedro, antes un refugio, ahora era una jaula de terciopelo. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía, parecía recordarme la vida que había llevado, la mujer que había sido. Y yo, ahora, era otra. Una criatura recién nacida, con la piel sensible al aire, los sentidos agudizados por un breve sorbo de libertad. Mis pasos eran más lentos, mis ojos más perspicaces. Observaba a Diego, a sus amigos, a la gente del pueblo, como si los viera a través de una lente diferente, distorsionada por la verdad que había descubierto. La verdad de mi propio deseo, de mi propia capacidad para sentir, para vivir más allá de los límites impuestos. Y en esa revelación, había una melancolía profunda, la de saber que no había vuelta atrás, que el camino se había bifurcado irrevocablemente. A veces al anochecer me sentaba en el jardín, el aroma a jazmín mezclado con la humedad de la tierra. La luna, una uña plateada en el cielo oscuro, parecía burlarse de mi soledad. Sacaba mi teléfono, las yemas de mis dedos rozaban su nombre en la pantalla, un reflejo de mi anhelo. Pero no le escribía. Él había dicho que quizás así era mejor, y en algún rincón de mi mente una parte racional, una parte que aún no había sido consumida por el fuego, se aferraba a esa idea. Era un juego peligroso este del silencio y la distancia, un tira y afloja de voluntades donde el verdadero premio no era el reencuentro, sino la persistencia de la memoria, la certeza de que aquello había existido, de que yo había existido en esa intensidad. La tensión no se había disipado, se había transformado, se había vuelto una corriente subterránea, más peligrosa aún por su invisibilidad. Esperaba. No sabía qué ni cuándo.
Pero la espera era una forma de combustión lenta, un brasero que ardía en mi interior. Cada respiración, cada parpadeo, cada momento de quietud, era un acto de fe en que el hilo que nos unía, invisible pero inquebrantable, volvería a tensarse. Porque sabía con la certeza que solo el cuerpo puede ofrecer, que esto no era el final. Era, como él mismo había dicho, quizás el comienzo de un juego mucho más peligroso. Y yo, por primera vez, estaba lista para jugar. Las lágrimas no fueron de dolor, sino de una extraña purificación. Se derramaron por la imposibilidad de lo que había sido y por la cruda verdad de lo que era. El mensaje de don Ricardo, ese puñado de palabras que olían a despedida y a promesa velada, quedó grabado en la retina de mi mente, latiendo con la fuerza de un corazón ajeno. Me fui a la cama, pero el sueño no acudió. Cada rincón de la oscuridad se llenó con su ausencia, una presencia más densa que cualquier cuerpo. Sentía el roce de sus dedos fantasma en mi piel, la marca invisible de sus labios en los míos. La lencería roja, que ahora era mi segunda piel, se sentía como una herida dulce, un recordatorio constante de la vida que había despertado en mí, y que ahora parecía suspendida en el aire. Los días siguientes se arrastraron como un velo pesado. Diego, ajeno a mi tormenta interna, seguía con su rutina, su voz monótona llenando los espacios de la casa. Yo asentía, sonreía, preparaba la cena, todo con la precisión de un autómata. Mis manos se movían, mis labios formaban palabras, pero mi alma, esa parte de mí que había vibrado con don Ricardo, estaba en otro lugar. Se había ido con él a Oaxaca, a ese lugar que ahora imaginaba como un lienzo de promesas incumplidas y deseos latentes. Intenté borrarlo, negarlo, pero la verdad se había anudado en mis venas. La mujer que había sido, la esposa obediente, la figura sin contornos, se había desvanecido. En su lugar, emergía una nueva yo, una criatura de sensaciones, de piel que ardía y de mente que no cesaba de tejer escenarios prohibidos. Me vestía cada mañana con una intención diferente. Ya no elegía la ropa para complacer a Diego o para pasar desapercibida. Ahora era un ritual íntimo. Un sujetador de encaje negro bajo una blusa de seda que acariciaba mi piel, unas medias finas que se deslizaban como una segunda piel por mis muslos. No era para que nadie lo viera, sino para que yo lo sintiera. Cada textura era un susurro, una confirmación de que mi cuerpo, al fin, me pertenecía. Caminaba por la casa, sentía el lino frío de las sábanas por la noche, el tacto rugoso de la toalla después de la ducha, y cada sensación se amplificaba, como si mis sentidos, antes adormecidos, hubieran despertado de un largo letargo. La sensualidad no era un acto, era un estado del ser. El silencio de don Ricardo se convirtió en una forma de comunicación propia. No había llamadas, no había mensajes. Solo la espera. Una espera que no era pasiva, sino activa, una tensión constante que me mantenía al filo. Me preguntaba si él también sentía este vacío, si su cuerpo también recordaba el nuestro, fundido en la casa de campo. Los días se transformaron en semanas. Las noches en un tormento delicioso de recuerdos y fantasías. Me encontraba mirando su foto en el salón, un retrato familiar donde su sonrisa burlona me parecía ahora una invitación, un desafío. Diego a su lado, era una figura borrosa, casi transparente. Una tarde, mientras regaba las orquídeas en el balcón, mi teléfono vibró. Un mensaje. El corazón me dio un vuelco. No era de él. Era de una amiga, un plan para un almuerzo. La decepción fue un aguijón frío. Pero esa misma noche, mientras Diego dormía un sueño pesado y ajeno, lo sentí. Un mensaje nuevo. No era de texto. Era una fotografía. Una imagen sutil, casi abstracta. Un vaso de mezcal reposando sobre una vieja mesa de madera, con el sol de la tarde filtrándose por una ventana. Reconocí la mesa. Era la de la veranda de su casa de campo. No había palabras, pero las había. Era un recuerdo. Una pregunta. ¿Te acuerdas? Mis dedos temblaron al tocar la pantalla. La imagen era un eco, un recordatorio de la intimidad, del calor, de la revelación. No contesté. No pude. Solo miré la foto una y otra vez, la luz dorada del mezcal, la madera rugosa, la promesa silenciosa. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi mente seguía fija en aquella imagen. ¿Por qué ahora? ¿Después de tanto silencio? ¿Era una prueba? Un anzuelo. Diego se sentó a la mesa,
hablando de una nueva inversión, de terrenos en Oaxaca.